¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Nuevamente aquí en InCompany, hoy con la compañía de Héctor Castaño, nada más ni nada menos. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Bien, mucho gusto de estar aquí contigo. Bastante bien, contento y entusiasmado. Igualmente espero te encuentres bien, como todos aquellos que nos están acompañando. Sí, yo estoy muy contenta de que estemos aquí hablando hoy y quería contarles un poco a la gente del día de hoy, ¿no? Héctor Castaño es director junto con su hermano Alberto del Instituto INESPO. Además es un excelente consultor y tengo también hijo de Darbelio Castaño, que es una persona que lo queremos mucho, es un referente en el desarrollo organizacional y realmente mucha gente lo conoce y también lo admira, como los admiramos a ustedes, ¿no? También. Así que hoy vas a hablar de un tema que yo tenía como dudas, porque sé que lo vas a manejar muy bien, por supuesto, pero esto de haciendo y deshaciendo el desarrollo organizacional, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, mucho gracias, Pati. Pues va en dos sentidos. Uno, la parte de haciendo, el construir el desarrollo organizacional, como bien lo comentas. Yo tengo la grata fortuna de ser hijo del doctor Darbelo Castaño, pionero del desarrollo organizacional en México, y es hablar de esta parte de cómo se ha venido construyendo el desarrollo organizacional, haciendo, hacer viene de hacer, hacer viene de construir, de ejecutar, de realizar, de producir, y por el otro lado, la situación de una teoría de polaridades, el deshacer, esta parte de quitar, deshacer, etcétera, ¿no? Y es esta parte del sentido en que ha pasado con el desarrollo organizacional. A través de la historia se ha venido construyendo, pero también ha habido factores o elementos que han afectado el concepto, la definición del DO, se confunde en ocasiones con otras disciplinas, con otras ciencias. Entonces, ¿cómo se ha venido haciendo DO? Pero cómo también se ha venido deshaciendo el desarrollo organizacional. Ese es un sentido. Y el otro sentido que quiero precisar es esto que el desarrollo organizacional hace, como un cambio planeado de construir en las organizaciones, de ayudar a la mejora, al cambio, pero para tal efecto, en ocasiones tiene que deshacer, tiene Claro. que quitar, tiene que descomponer, tiene que romper. Mucho lo decía el doctor Darbelo Castaño, que se tienen que llegar a cambios profundos, y estos cambios profundos se necesita cierta incomodez, cierto Claro. rompimiento, cierto desvanecimiento, ¿no? Sí, sobre todo en todas las partes estructurales, ¿no? Que a veces están tan Correcto. arraigadas. Es Mira, cierto, es lo dice cierto. muy bien, porque un modelo que es el modelo básico del desarrollo organizacional es el modelo sociotécnico. Ujú. Y el modelo sociotécnico tiene un enfoque hacia la parte estructural y es romper exactamente con la parte estructural. Ahorita ahí es un tema muy fuerte porque el modelo sociotécnico pues data de los del siglo pasado, los 20, pero ha cobrado otra vez fuerza por toda la parte de la tecnología, Claro. toda la transformación digital, igualmente toda la parte del cambio social, pero Ujú. igualmente la situación o el requerimiento estructural que estamos viviendo hoy en día. Claro, claro. Sí, la verdad que es un mundo fascinante. Y no sé si antes de adentrarte al tema nos querés contar un poquito más de vos. Muchas gracias, no, por supuesto. Pues ya les comentaba, yo tengo la gran fortuna de haber convivido con un gran sensei, coach, amigo, jefe, mentor, maestro, padre del desarrollo organizacional. Yo lo digo así que considero que genéticamente traigo el DO en Ujú. mí y pues claramente también he aprendido. Yo hace más de 30 años, van a ser, va para 31 años, yo estudié la maestría en desarrollo organizacional y me hice DOista. Soy de la generación uno, como bien lo decías, del Instituto de Estudios de Posgrado. Ahorita ya vamos en la generación 60, entonces imagínense, ya tantos años, tantas generaciones. Tengo un poco más de 30 años de participar en el sector público y privado, en Ujú. puestos a nivel gerencial y directivo de desarrollo organizacional, tanto como consultor interno como desde afuera.
Sí es claro que es muy diferente hablar de la consultoría interna a hablar de la consultoría externa. También felizmente soy padre de dos nenas, enamorado de la vida, y como digo, enamorado de la vida de mi esposa, que es mi vida. Realmente no me ha salvado una vez, sino me ha salvado muchísimas veces. Hace un momento le decía a Patricia que coincidentemente, por ser maestro también, me tocó la vacuna el día de hoy a las 3. Entonces ya me iba corriendo a la vacuna y me dijo mi esposa, no, llévate el paraguas. Yo decía, no, está el sol. Y no, pues sí me llevé el paraguas, y si no es por el paraguas, me pongo una empapada, porque sí, claro, estuvo muy complicado, ¿no? Y así como esas, tengo mil anécdotas, que por eso digo, enamorado de mi vida, empezando porque llevo muchísimos años de convivir con ella, felizmente en familia, que bueno, lo saco porque es la parte también del DO social y que nos amerita mucho, pero también la parte organizacional, que para mí ha tenido muchas satisfacciones en esta serie de SACER. En el punto de equilibrio he tenido la gran fortuna de muchas satisfacciones, pero también tendré que decir y compartir también frustraciones, pero que también, como decía muy bien el doctor Castaño, en todo se aprende, ¿no? Sí. Y en todo nos ayuda a ser mejor, a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de equipo y a nivel organizacional y social, ¿verdad? Ese soy yo un poquito. Hoy en día, bien lo comentabas, comparto con Alberto, mi hermano, la parte de la dirección de INESCO. También coparticipo en el Ceneval, que es un Centro Nacional de Evaluación, como certificador y acreditador, y también evaluador. Hago casos, también participo como maestro, orgullosamente, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participo en la maestría y en la licenciatura con materia de desarrollo organizacional. Igualmente en el INESCO, pues también de ser socio director, también maestro, consultor. He tenido la fortuna durante esta época de pandemia de estar haciendo consultoría a distancia, sí, algo que nunca pasó por mi cabeza, y con grandes satisfacciones. Yo era resistente a la parte de estar a distancia o de manera de una computadora o Zoom, y ha sido muy gratificante ver que se pueden lograr grandes cosas a distancia, ¿no? Ese es un poquito lo que soy, y muy contento de estar. Yo digo siempre una frase que me encanta: los entusiastas se entienden pronto entre sí. Yo siento tu entusiasmo, siento el entusiasmo y la buena energía de los que nos están oyendo, a pesar de que estemos a distancia, y eso nos vincula en el ámbito del desarrollo organizacional, ¿no? Sí, no, seguro. Y además, escuchándote hablar, realmente se nota esa vivencia, ese desarrollo organizacional como filosofía, que no solo hablas del tema de cómo uno trabaja o la consultoría que hace, sino también en tu vida, ¿no? La referencia que haces a tu esposa, todo tiene que ver con todo. Y creo que un buen consultor, como lo sos vos y como muchos también que conocemos y que están en nuestro círculo, se nota que son buenos porque lo viven, ese desarrollo lo viven, no solamente lo dicen. Y eso es lo que más me gusta de, de toda esta filosofía, ¿no? De todo este desarrollo del que vamos hablando cada día. Me encanta, me encanta. Sí, sin duda, no, y te lo agradezco. Ahorita me viene a la mente con lo que comentas. Por ahí es Tom Peters, lo ubicarán, que es también un gran consultor, cofundador ahí de la firma McKinsey. Habla del círculo de la innovación, y yo lo vinculo mucho con Deo, porque Deo es cambio, y cambio tiene que ver con innovación, y él habla mucho de esa parte que dices, ¿no? De vivirlo, ser congruente, pero también pensar mucho qué aportas tú a nivel de la organización haciendo DEO, hablando de la serie de SACER. Y en el hacer habla mucho. Yo quisiera ahorita a los oyentes mandarles una reflexión y una pregunta, que se la contesten ahí si quieren compartirla adelante, que es realmente qué aportan ellos realmente de lo que hacen, hablando de los cambios, hablando de los retos que tenemos hoy en día, qué aportan por un lado a las organizaciones, porque Dios tiene que ver a las organizaciones, pero también qué estamos aportando a la sociedad, lo que decías, qué estamos aportando a la familia. Todavía la reflexión es más profunda cuando decimos qué estamos aportando para cada uno de nosotros, en qué me está ayudando a mí el desarrollo organizacional. Uno de los valores fundamentales del DEO es el valor humanista. El doctor Dalbelo Castaño, yo digo que fue un gran deoísta, pero más que un gran deoísta, fue un gran humanista, hablando de la serie El Deshacer, y era esto volcado a la parte de ayudar, ¿no? ¿Qué tanto ayudamos a los demás, pero también qué tanto nos ayudamos a nosotros mismos? Y esto es una de las cuestiones que el doctor Dalbelo Castaño, recordando
por ahí un par de libros que él tiene, pero fundamentalmente el de Crisis y Desarrollo de las Organizaciones, habla que cualquier acción del DEO tiene que traer un beneficio, sí, para la organización, pero también para las personas, ¿no? Otra vez el valor humano, ¿no? Entonces yo les preguntaría, reflexionen realmente de lo que hacen hoy en día. A veces nos topamos, porque si hay alguien por ahí que no ha hecho DO, pero que de repente nos sucede que dicen, no hago, pero cuando entiendo qué es DO, me doy cuenta que he estado haciendo DO, que el DO tiene que ver con ese hacer en favor de la humanidad, en favor de la sociedad, en favor de las organizaciones. Por eso Garchen dice, el DO es una orientación a los procesos de ayuda. Entonces, ¿qué estamos haciendo en pro de los demás, verdad? Ahorita la pandemia nos llegó y nos cayó como cubetada y nos dijo, a ver, ¿qué estás haciendo por los demás, pero también qué estás haciendo por ti, verdad? Entonces, les lanzo esa pregunta, si alguien quiere compartir, adelante, y con todo gusto lo abrimos aquí, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. Ahí vamos a esperar algún comentario. Es una pregunta fuerte, sí, Sí, muy, muy fuerte, muy profunda. Re- eh, Hace que uno se plantee muchas cosas, ¿no? Desde que se levanta hasta cómo también va a encarar ese trabajo de consultoría o incluso también de capacitación, porque yo también veo que en la capacitación no es solamente a veces dar un curso o dar un taller y dar las instrucciones o el material, sino también entrar a conectar con la gente, a identificar qué es lo que está necesitando, a identificar qué de todo lo que hay, porque hay mucha cantidad de información que por suerte hoy manejamos, qué cosa es lo que más le hace sentido desde su puesto, pero también desde su vida, que es un poquito más difícil, pero siempre se puede conectar un poco más. Entonces, eso yo creo que es un valor adicional que uno le puede dar al tema de la consultoría y al tema también de la capacitación. sí, fíjate que lo que comentas es algo muy importante. Yo no terminé de compartirles un poquito, pero a raíz de estudiar la maestría en desarrollo organizacional, encontré que era fundamental eh, hacer sólidos mis conocimientos sobre cambio, innovación, creatividad. Y me di la tarea de buscar un máster en creatividad y ahí encontré cosas sensacionales, como comentas, de la consultoría, las organizaciones, la innovación, y darse cuenta que a veces topamos el potencial de las personas. Por ahí decía el doctor Castaño, un principio fundamental del DO, él hablaba mucho de los valores, pero decía en el hacer del DO es Ujú. fundamental enfocarnos a los principios, porque el principio es el principio de algo para hacer. Y hablaba que en el DO uno de los principios fundamentales es que el cambio debe de empezar por uno mismo. Entonces yo dije, bueno, si quiero enfocarme en la innovación, me fui a hacer este máster que les comento, que siempre estoy tratando de innovar. Y cuando me invitaste para este espacio, me dije, ¿qué podré platicarles? Y entonces, platicé un poco con mi esposa de que, bueno, yo alguna época fui a un espacio de escuadrón, que es como el Boy Scout, y aprendí la parte de las técnicas. El DEO tiene una base muy sólida en técnicas, intervenciones, herramientas, instrumentos, que se vincula también con la parte experiencial, pero también se vincula con los procesos de adaptación. Entonces, me di la tarea para traer esta cable o cuerda que les tendré que compartir, que ayer fui a comprarlo, parecía que fuera sencillo, pero en las papelerías no había, supuestamente Ah, había, pero bueno, por ahí encontré, tuve que decirles que me dieran una cuerda de cortina, pero quería hacerles esta simulación que a veces nos pasa, ¿no? En la vida, que a veces en la vida nos hacemos nudos, ¿no? ujú. Así, nudos, nos conflictuamos, ¿no? Mi papá decía que no existen problemas, sino personas problematizadas, y la solución de los problemas pues está en las personas, y es mucho lo que trabaja el desarrollo organizacional. Yo quería decir, acordándome de esta parte de los nudos, nudo viene de nudus, nudos viene de punto clave. Si encontramos la analogía, porque el ser humano aprende por analogía, y esto Sí. es una analogía inusual, una persona y otra persona en la organización, un departamento y otro departamento, y de repente se van uniendo o encontrando en el camino, empieza a haber el choque de intereses, pero este choque nos lleva a tratar de unirse y ver sus intereses, ver su contexto, su situación,
qué trae de historia, qué trae de necesidades, y sale a flote esta persona con todo su historial, ¿no? Pero luego tenemos la otra persona, el otro equipo, el otro grupo, que igualmente tiene todo su historial, tiene toda su situación, sus necesidades, su condición, y ahí están encontrados, ¿verdad? Quizá de repente de lejos, pero de repente va uno para el otro lado, o a lo mejor, ¿qué sucede? Se encuentran, ¿verdad? Se encuentran, y lo que va pasando, mire cómo va el nudo, ahí se van a encontrar, y se van haciendo nudos, ¿verdad? Ahí se hace el nudo. ¿Qué sucede? Aquí en el encuentro, lo que tú decías, coincidieron, embonaron perfectamente, pero a lo mejor se van a poner en choque, en conflicto. Conflicto viene de conflictos, choque, ¿verdad? Y aquí es cuando puede ser que solucionen o den lo que decimos, 1 más 1 puede dar 2, 3 o 4, pero a veces puede restar. Si nosotros jalamos intensamente, se hace más nudo, se conflictúa más, pero si nosotros decimos, entiéndanse, ¿verdad? Eso que les decía al principio del entusiasmo, yo tengo por ahí una refrán que dice, primero hay que entender que entendemos por entender para empezarnos a entender. Si realmente se entiende, puede haber el entendimiento, que entendimiento viene de en, y tendere, en es así, en uno, pero tender es extender es otra vez abrir, ¿verdad? Que se entienda y que puedan llevar a que este nudo que se estaba haciendo puede llevarlos a un significado. Y este nudo, les voy a platicar, se llama el nudo del pescador, porque aquí en medio se puede poner una red y se puede pescar, se cierra y se pesca, ¿verdad? Y entonces tenemos algo productivo, que es el hacer, no algo que deshaga, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta trabajo entender. Ahora volvemos, este nudo podríamos apretar, y se nos complica, pero es fácil, se puede deshacer sin necesidad de ponernos negro, como se estaba poniendo negro aquí, y ahí se deshace, ¿verdad? Sencillamente, no complicándonos, no problematizándonos. Yo le decía a mi esposo hace rato que le platicaba que iba a hacer esto, me decía a veces que estoy medio loco, pero a veces hago estas cosas, que también una cuerda nos puede ayudar para hacer algo tan bonito como lo que estoy haciendo en este momento, que es una flor, ¿verdad? Que te la regalo a ti. Esta Muchas se llama gracias. margarita. Pero alguien diría, yo percibo que es una flor, pero alguien podría decir, yo percibo que quiero ahorcar a alguien, ¿verdad? Wow. Otra vez, los puntos de vista y las percepciones. Por ahí en el ejercicio del hacer, el doctor Castaño decía que hay 4 estrategias para poder hacer el desarrollo organizacional y ponerlo a aplicar dentro de las organizaciones. Y una de ellas es la de persuadir. El dedo trabaja mucho en sensibilizar, persuadir, entrar a un vínculo de que la gente entienda por qué se tienen que hacer los cambios, y ante ello hay diferentes reacciones. Pero como dicen, cada persona es un mundo, cada persona percibe de manera distinta. Pero también está otra estrategia que a mí me gustaba mucho del doctor Castaño, que ahorita yo la utilicé con ustedes, que es la de reeducar, que es todo este modelo que varios deoístas como Shane, Blake, Morton, Shepard, Dennis o el mismo Peter Senge, más para estos tiempos, manejan la quinta disciplina, que es el aprendizaje organizacional. Aprender, organizaciones que aprenden, organizaciones inteligentes. Y el más duro, que es no muy recomendable, el autoritario, ¿verdad? Cuando no salen las cosas y no quieren y no se abren en un proceso de educación o no se abren en un proceso de sensibilización, pues unilateral, ¿verdad? Autoritario, no muy recomendable, pero a veces para los procesos de cambio hay que entrarle así, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está la anécdota de la cuerda. Analógicamente es mostrarles un poquito de lo que también en algún momento de mi vida tuve, ahora que la compré, que estaba viendo cómo hacerle, decía, me voy a acordar cómo hacer un nudo, y no, pues lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿no? Y ahí está, ¿verdad? Ya se lo demostré que sí podemos, ¿verdad? Sí, y es una linda analogía, porque a veces encontramos en las organizaciones nudos realmente firmes, y no solo en las partes de la base de la pirámide, ¿no? Sino en puestos muy importantes, que deshacer ese nudo se convierte en un reto yo no sé, no me gusta decir imposible, pero sí está muy difícil hacer un cambio organizacional cuando el nudo está tan fuerte. ¿Qué recomendarías como para ablandar ese nudo o para poder lograr que esa correa
tenga un juego, ¿no? Con el que permite hacer muchas cosas más que un solo nudo. Sí, muy buena pregunta. No, pues me tengo que abocar a mi maestro y a mi sensei, el doctor Davero Castaño. Le hablaba de 3 elementos fundamentales, ¿no? Para poder entrar a la parte de los cambios, sobre todo lo que comentas, cuando el cambio es complejo, que generalmente así es, ¿no? Y hablaba de que un primer punto es, pues, trabajar todo lo que el DEO nos muestra en las teorías. El DEO no es una ciencia, pero sí es una disciplina, como tú bien lo decías, una filosofía, una estrategia, donde de alguna manera maneja las teorías de la organización, maneja diferentes ciencias, diferentes elementos, y todo eso precisa de darle validez al tratamiento del DO, pero también tiene que tener en cuenta la parte experiencial de lo que se ha vivido, de la situación o la condición que se tiene el consultor o los que participan en el cambio. Pero por último, el elemento fundamental y que precisa mucho el doctor Castaño es el de la situación, la condición o la organización. Y por eso el DEO es una disciplina. Ninguna organización es igual a otra organización. Ningún equipo es igual a otro equipo. Entonces tiene que entrar un proceso de diagnóstico, ver dónde está la necesidad, el requerimiento, la historia, la situación, la condición, y a partir de eso, pues generar el proceso de cambio. Ahorita tenemos la gran fortuna que llevamos un poco más, bueno, ya casi 3 años trabajando en un equipo que es el equipo ITIN, analizando y estudiando varias cuestiones de cambio, y hemos hablado mucho de un elemento que se llama planeación, y es el vincular esta parte que decimos del diagnóstico con la acción, realmente con la ejecución. Y yo diría, se necesitan esos cambios complejos, sí estar con el diagnóstico, entrar a un proceso de planeación y conectar con la ejecución, con la acción. Ahora bien, volvemos, te tiene que dar muchísimo hacia la parte de cuál es la situación, lo que decimos del traje hecho a la medida. Por eso el DEO no es una ciencia, a pesar de que se basa en el modelo de las ciencias o del método científico, de identificar los problemas, de hacer un research, que es la investigación, y hacer una acción, que es la ejecución. Pero no podemos medir de la misma forma a todas las organizaciones, como lo decíamos al inicio. El modelo sociotécnico nos da la oportunidad de decir que cada organización tiene un ámbito social o de interacción diferente que otro, tiene sus técnicas, tiene sus tareas, pero igualmente tiene sus estructuras. Y hablando de planear, casi se me acaba la batería, como llegué corriendo. Claro, no, no te preocupes, Héctor. Ya que me están manejando el foco rojo, que ya se va a acabar, no nos vaya a fallar los dones de la tecnología aquí. Pero bueno, todo eso yo lo que recomendaría a final de cuentas es vivir el cambio, ¿no? Decía muy bien el doctor Castaño, del 100% del éxito que puedas tener en un proceso de cambio, el 99% está en que lo hagas, ¿no? Que lo lleves a cabo, que generes la confianza, y el 1% en todo lo demás de las técnicas, la experiencia, lo que decíamos, la situación, las condiciones y demás, ¿no? Ponerse en acción, digamos. Exactamente. Eso, claro, claro. Y eso que decías del diagnóstico, o sea, el diagnóstico es algo tan importante en desarrollo organizacional, pero muchos se resisten un poco a hacer ese diagnóstico, porque pareciera que es como palabrería, ¿no? Porque se tarda, porque un diagnóstico bien hecho lleva un proceso y lleva un tiempo también. Y en especial en estas épocas y como nos ha golpeado la pandemia, a todos les ha golpeado, pero a todos les golpeó de manera diferente también. Hay empresas a las que les benefició y hay otras a las que las perjudicó. Entonces, el hacer generalizar, como decimos también en PNL, ¿no? Y en el coaching, nunca es bueno generalizar, y menos tampoco en estas situaciones, ni en desarrollo organizacional, que se tiende al bien para todos y el aportar un valor, pero no a todos por igual le va a tocar. Entonces, sí, ahí creo donde está la expertise. Sin duda, porque bien lo dices, a toda acción corresponde una reacción de igual o mayor intensidad, y no es algo que yo diga, prácticamente lo dicen las leyes de la física, ¿no? Claro. Entonces, como tú bien lo dices, todo produce una resistencia, ¿no? La reacción en los estudios del DO y del cambio son las llamadas resistencias, y estas resistencias nos llevan a las fuerzas restrictoras.
Otra vez, hablando de la serie Deshacer, mucho el DO trabaja en tratar de empujar las conductoras, lo que facilita los elementos positivos, pero también debilitar, deshacer aquellas fuerzas restrictoras. Hay estudios muy interesantes. A mí me gusta mucho un estudio de Roger de Apex, donde igualmente por ahí ya en nuestro país, en Latinoamérica, también por ahí Chavinato es un estudio en organizaciones exitosas de Latinoamérica, y coinciden en las conclusiones de que uno de los principales fuerzas restrictoras y resistencias tiene que ver con el miedo. Cuando nos llega la pandemia, produjo un gran temor, miedo que hasta nuestros días sigue prevaleciente, ¿no? Y ese miedo muchas veces llega a letargar, a hacer dar pasos para atrás en lugar de dar pasos para adelante. Pero la experiencia nos dice que hay que ir hacia adelante, ¿verdad? Hay que fortalecer las conductoras, tratar de amenorizar, deshacer, descomponer, romper las restrictoras para que las fortalezas, las conductoras tengan un mayor campo. Ahorita el tema está muy fuerte de la resiliencia, y la resiliencia es un tema, como bien decías, muy tratado en la psicología, en la programación neurolingüística, en el coaching, hoy en día también en el DO, en los procesos de cambio. Y hoy en día también se habla de un tema de juntar con un elemento que es ir hacia adelante, ¿no? Esta parte por ahí que se ha venido escribiendo ya por autores en libros, en artículos, sobre ir en contra de la antifragilidad, ¿no? Romper lo frágil y ir a fortalecerse, ¿no? Y es algo necesario. No cabe duda que esta pandemia está midiendo qué tanto somos fuertes para vencer la parte de las debilidades, ¿no? Y una de esas partes tiene que ver con lo que decíamos hace un momento, la parte de conjuntar esfuerzos. Lo vemos ahorita con la vacunación, ¿no? Nosotros necesitamos de los demás países como los demás países necesitan de nosotros. Necesitamos de los demás que se cuiden, y necesitamos cuidarnos nosotros para que estemos saludables todos. Se necesita un bienestar organizacional, se necesita un bienestar social, pero sobre todo un bienestar individual, ¿no? Entonces todo eso sistémicamente y sistemáticamente nos llega a juntar, ¿verdad? Nos llega a sumar fuerzas y tratar de que este 1 más 1, 2 más 2, pues realmente dé 3, 4, se multiplique. Y más también, claro. Sí, tengo miles de cosas para preguntarte y para conversar, pero tengo que acomodarlas un poquito. Me gusta mucho. Yo creo que tiene mucho impacto todo lo que está pasando ahora, este juego de resistencias incluso, tiene impacto bilateral, ¿no? Desde la organización a la sociedad y viceversa. Eh, pero enfocándome en las organizaciones en sí. Yo tengo una pregunta para hacerte porque la venía pensando mientras hablabas. ¿Qué pasa con estas resistencias, ¿no? Estos nudos fuertes que se arman en las organizaciones y que llevan tiempo desarmarlos y buscarles la vuelta y sin maltratar a las personas, por supuesto, porque también es cierto que en algunos casos se necesita ser un poco más autoritario, pero siempre que esa autoridad no dañe ni la moral ni mucho menos físicamente a las personas. Pero, ¿cómo hago yo para poder combinar ese tiempo que me lleva a mí en deshacer un nudo con esto que el mundo me está llevando a tanta velocidad en los cambios, a tanta exigencia y a tan poco tiempo también que me da para accionar? ¿Cómo resolveríamos eso desde el DEO? Es muy complicado la realidad. Les tengo que platicar lo que platicamos a veces, cómo nos va en la feria y de los momentos que vivimos recientes. Yo les compartía que hace un momento me fui a vacunar, me tocó en el Pepsi Center, entonces llegué, aparte, bueno, pues apenas nos acaban de dar el fin de semana nuestros horarios, entonces coincidió con que tenía ya algunos elementos previstos, tenía esta parte de estar contigo y con los oyentes que nos están acompañando, nos dan la gran fortuna de estar con nosotros. Entonces, bueno, tuve que hacer cosas, llegué 10 minutos antes, mi hora era las 3, pero en el momento que llego, planeé como planeamos en el DEO, diagnostiqué la necesidad que me tengo que ir a vacunar, y cuando llego 10 minutos antes,
se soltó la lluvia, ¿no? Nadie lo tenía previsto, lo que dicen las condiciones del ambiente, pero un aguacero así Sí. tremendo, y bueno, por fortuna les platicaba que llevaba paraguas por recomendación de mi esposa, y y bueno, les diré que yo creo que sí, contando aproximadamente, yo creo que había como unas, entre la gente que estaba dentro del Pepsi Center, los que estábamos afuera, yo creo que fácil unas 1,500, 1,700 personas, ¿no? De momento que se suelta el aguacero, entre los organizadores que parecía ser que tenían todo bien planeado, los que estábamos llegando, los que ya estaban por llegar, pues todo el mundo a buscar un techo, ¿verdad? El techo que está pegado, si los que conocen el Pepsi Center, está pegado al Pepsi Center, o sea, no hay techo hacia afuera, es un techo corto y angosto. Entonces se hizo un desorden, o sea, lo que estaba tratando de ordenar, se desordenó. Yo, para no hacerse largo, yo estaba llegando 10 minutos antes, yo terminé entrando por la salida al Pepsi Center, o sea, con tanto de relajo, gente entrando por la salida, los de la entrada no sabiendo qué hacer, los organizadores metiendo, saliendo, tratando de organizar. Total, que de una fila se hicieron como 10 filas, y para mí, lo que se había dicho que había mucha organización, para mí fue una desorganización tremenda, y me acuerdo muy bien lo que decía el doctor Castaño: tienes que adaptarte al medio ambiente, ¿verdad? Entonces todos de repente tuvimos que buscar cómo adaptarnos. Los organizadores, que para mí inicialmente fue una reacción negativa, en lugar de tratar de ponerse de acuerdo, cada uno hacía su fila, ¿verdad? Entonces los organizadores de afuera tenían N filas que no se ponían de acuerdo en las filas, la gente estaba enojada, mojada. Yo creo, conté de los textos que les digo, que yo creo que habrá como unos 1,500, yo creo que conté a lo mucho unos 10, 15 paraguas. Entonces éramos muy pocos los que traíamos paraguas empapados. Entonces la gente estaba muy molesta, ¿no? En los procesos de cambio se dan procesos de enojo. Entonces, bueno, ahí lo que hay que hacer, la teoría que nos pega mucho, que es esta teoría de las contingencias, ¿no? Tienes que planear las contingencias. O sea, ¿desde cuándo ha venido lloviendo, no? Casi todos los días, ustedes vean, en la tarde empieza a llover. Entonces se debió haber planeado, no se planeó, pues hay que reaccionar. Costó mucho trabajo, yo ahí luego pensé, pues hay que organizarnos, ¿no? Yo trataba de decirles un poco a los organizadores: oye, más bien comunícate con el de la otra organizador de la otra fila, el que trae el megáfono, pues utiliza el megáfono. Pero era un desorden total, que se empezaron a entender lo que les decía, porque cuando se entiende, la gente después se puede comprender y los demás podemos comprender. Entonces ya empezamos a entender que tenía que haber cierto orden, tenía que haber cierta organización, lo que decíamos a veces de esta parte de la entropía, ¿verdad? Entonces ya nos empezamos a organizar muy desordenadamente, pero nos empezamos a organizar afuera, ya que estábamos más o menos. Yo decía, no voy a llegar con Patricia, ¿no? Yo ahí veía 2 o 3 horas ahí formado y en el ajuste, pero nos terminamos ordenando. Esta parte de lo que decía, los nudos, la parte problematizada, si nos respetamos, porque algunos se querían meter y se empujaban. Una señora a mí me vio muy feo porque con el paraguas, yo traía paraguas y ella no traía paraguas, y me dijo que cuando terminó de llover, pues yo le estaba salpicando de agua. Yo le decía, perdóneme, yo ya guardé mi paraguas, y más o menos pues respetarnos, ¿verdad? Y guardar dentro de lo que puede la sana distancia, ¿no? Nos organizamos, nos adaptamos a la situación, nos entendimos con los organizadores, porque cada uno tiene su rol. Entendimos que hay un rol de organizador y que hay que respetarlo, como ellos nos respetan en nuestra parte de usuario, y terminamos formados, ¿verdad? Mucho, en 10, 9, 11 filas, y ya todos pegados. Terminó de llover, que son condiciones otra vez que nos favorecieron, y ya nos tardamos como 40 minutos en correr la fila, y adentro les tengo que decir que la organización fenomenal, pero lo que pasa es que lo que tú decías, el gran reto eran las condiciones del ambiente, eran afuera, no adentro. Adentro, como en 15 minutos terminé vacunado, más 15 minutos de esperar, 30 minutos adentro y como 1 hora afuera. O sea, fue más el tiempo afuera por la parte del rompimiento. Las condiciones no planeadas, y así nos llegó la pandemia. La pandemia nadie la esperaba y tuvimos que reaccionar, tuvimos que planear. Yo les tengo que compartir que para INESPO, el mejor año que hemos tenido de los 30 años que yo compartí con INESPO fue el año pasado, porque supimos reaccionar. Pero si no hubiéramos sabido reaccionar ante la pandemia, ahí nos quedamos y ahí termina. Y así fue para muchas empresas. Entonces la parte fundamental es que tienes que reaccionar,
tienes que reaccionar y activarte, tienes que organizarte, tienes que planear y tienes que ir a la ejecución. Yo pensaba, les tengo que decir que en mi molestia, yo quería ya aventar el sombrero, a veces nos pasa, aventamos la toalla. Digo, no, pues yo soy también de 50 a 59 años, ya yo tengo mi QR del otro lado, pues mejor me voy, la tolerancia a la frustración me mata y ya me voy. Pero no, yo decía, tengo que ver cómo también ayudo aquí, ¿no? Y cómo de alguna manera coparticipo y termino pues vacunándome, ¿no? Y bueno, les tengo que decir que muy contento, ya estoy vacunado, ¿verdad? Bien. Entonces ya estoy aquí con ustedes y creo que estamos todos contentos, los que vivimos un momento difícil, pero donde yo en la analogía les tengo que decir que así pasa en el DO, ¿no? Tenemos que entendernos, nos tenemos que comunicar, nos tenemos que respetar, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que consensar, tenemos que planear y tenemos que ejecutar y llegar a resultados y cerrar, ¿verdad? Terminar, ¿verdad? No es fácil, porque ya lo decíamos, a cualquier acción hay una reacción. Como decía hace un momento, yo estaba muy enojado, muy molesto, pero como me decía la enfermera, tiene que relajarse porque si no le va a doler la vacuna, ¿no? Entonces pues sí me relajé y la verdad no me dolió nada. O sea, fuera resistencia. Cuanto más resiste, claro. Atenuarlas, eliminarlas, disminuirlas, que es el campo de fuerza de Kurt Lewin, ¿verdad? Kurt Lewin decía, todos vivimos en un campo de energía, positivas y negativas. En el deshacer son las negativas. Tenemos que deshacer esas fuerzas negativas. Ahorita, perdón, porque me apasiona, como dices, me alargo, pero me acordé de una anécdota del modelo sociotécnico. El modelo sociotécnico nace en el Instituto Tavistock. El Instituto Tavistock es de antes de los 20 del siglo pasado. No sé si sepan, pero es una anécdota muy interesante porque el mayor referente hecho por el modelo Tavistock son los Beatles. La creación de los Beatles es por gente que estuvo participando en el Instituto Tavistock. El manager, que ahorita se me fue el nombre, soy muy malo para los nombres, de la disquera esta que inicialmente vendía discos y que fue el manager de los Beatles, él estudió en el Instituto Tavistock y generó toda esta parte. No sé si sepan, los Beatles tocaban en los bares y, y eran muy relajados, muy en la parte, bueno, todo bien y todo va, y se encontraron a este manager que les dijo, vamos a planear y vamos a hacer un gran grupo, vamos a unir fuerzas. No sepan, pero John Lennon, McCartney eran opuestos y él los supo poner de acuerdo, ¿no? Hizo un campo ahí, como el modelo Tavistock, el Instituto Tavistock, que ahí el referente está John fue uno de los que estuvo ahí en el Instituto Tavistock. Crearon mucho esta situación o condición de crear las fuerzas que se combinaran para generar un modelo de negocio que fuera productivo, que fuera de hacer. Los Beatles pasaron de ser desalineados, a no sé si los ubiquen, a que tuvieran corbata, traje. Pasaron de un modelo desalineado a un modelo de mercadotecnia, planeado con las necesidades, y entonces hicieron la primera gira mundial que hace un grupo, y esa gira fue planeada para llegar de Londres, llegar de Inglaterra a Estados Unidos. Contrataron, que esto fue gente del Instituto Tavistock, contrató jovencitas para que en el aeropuerto estuvieran gritándole a los Beatles, ¿verdad? Nadie los conocía, ¿no? Pero la euforia los llevó a un programa que es el programa ahorita se va es un programa de muchos años de show, y fue un programa que también él era del Instituto Tavistock, y entonces hicieron un boom de los Beatles, ¿verdad? Claro. Entonces fue un proceso de unir fuerzas, de ver necesidades a nivel internacional, condiciones del entorno, hacer un grupo realmente exitoso. También con la planeación hicieron esta parte. Yo soy medio malo para la música, aunque les comentaré que de chiquito quería ser cantante con esta voz afónica, y entonces hicieron una cuestión de unir un sistema que es mucho del Instituto Tavistock y del DO, a tónico, que es fuera de los tonos, romper, deshacer los tonos, pero generar o vincularlo en tonos que sean productivos. Y entonces lo que decían, que muchas de las canciones de los Beatles, yo no sé, y ojalá que no me vayan a colgar, sino aquí está la cuerda, saliendo aquí los que tengan la Beatlemanía. ¿Qué vas a decir? Era un remix de los éxitos de aquel entonces, y los Beatles, ¿no? Y que fueron exitosos por ellos mismos, ¿no? Claro, bueno, es una anécdota que ahorita me acordé con todo esto de decir, ¿qué pasa en el entorno
pero también qué pasa hacia adentro con las fuerzas, ¿no? Las fuerzas positivas y las fuerzas negativas. Deshicieron sus desacuerdos McCartney, Lennon y demás, y pudieron conjuntarse y hacer un grupo que hasta el día de hoy es exitoso, ¿verdad? No, y eso está muy bien el ejemplo, creo yo, porque eso pasa en las empresas también. O sea, Sucede. ¿cuántas, perdón, cuántas veces hay desacuerdos entre los gerentes o entre las distintas jerarquías, pero se pierde de vista, con ese enojo se pierde de vista el objetivo, que Sí. es formar un grupo, llegar a los resultados, cumplir la misión de la empresa, ¿no? Y la visión también. Entonces, sí creo que esa analogía viene muy a cuento de las realidades y mucho de lo que comentabas. En cada anécdota que comentaste encontré emociones, ¿no? Primero hablaste del miedo, después hablaste del enojo que trae también los cambios y la resistencia, la frustración también la nombraste. O sea, ya sabemos todos hoy que somos emociones, Sí. pero creo que quedó ahí, solo lo sabemos, pero no nos estamos dando cuenta de que esto que acabas de mencionar, de decir, bueno, pongamos más colaboración, veamos el valor, compartamos. Yo estoy viendo que hay muchos cambios, pero me gustaría que hubiesen más cambios, Sí, porque lo estamos viendo pasar muchas veces. sí, sin duda. No, y ahorita que comentas esto, recuerdo que mi primera experiencia como consultor interno, ya contratado en una gran empresa de más de 1.500 empleados, fue trabajar un proceso de DO desde adentro, que es muy diferente porque tenía experiencia desde afuera, y fue generar un cambio en un departamento de cerca de 150 personas, y donde realmente el director, el CEO, quería que el director de esa área o departamento se le corriera y que a través del proceso de Claro, DO justificáramos las líneas para sacarlo. Pero le dije, antes de hacer eso, yo tengo que diagnosticar, tengo que aplicar una técnica para ver qué es lo que está pasando. Ya te diré si está en él o no está en él. Entonces apliqué una herramienta de diagnóstico que me llevó a una de las técnicas fundamentales o modelos inclusive del DEO, que es el grupo T, antes de llamarse de desarrollo organizacional, se llamaban grupos T, Training Group o grupos de entrenamiento, y lo apliqué ahí, que tiene que ver mucho con emociones y claro, sentimientos, ahí lo que dices, claro. Patricia, pero ahí yo me di cuenta que además de que confluía la situación del director, estaba también la situación de los gerentes, las emociones, los sentimientos, los desacuerdos de ellos. Y yo le dije al CEO, al director, sabes que no solamente es él, son todos los demás, Claro. los gerentes, y tenemos que hacer un proceso. Y lo hicimos, pero realmente a veces es desesperante porque tarda, ¿no? Tardan los acuerdos, tardan los procesos de planeación, tarda la ejecución, y me acuerdo muy bien que mi jefe, el director que estaba abajo del director general, me dijo, mira, estás moviendo mucho, el dedo mueve, ¿no? Y mueve a veces en el deshacer, pues causa rencillas, y me dijo, ¿sabes qué? Cierra ese proceso, si no te corro porque ya estás haciendo mucho ruido aquí. Entonces yo dije, ¿qué hago? Pues le fui a preguntar al doctor Arbelo Castaño, ¿no? Le dije, ¿qué hago? Me está pasando esto. Me acuerdo muy bien que el doctor Arbelo Castaño me dijo, híjole, tomó la parte de papá gallo, como diría él, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? Ciérralo, porque pensó más en que me iban a correr, y dijo, yo llevaba unas semanas de haber entrado y ya te vas a salir. Pero la realidad les tengo que decir que hay que tomar valor, ¿no? Realmente yo lo que dije, ¿qué está pasando? Algo está pasando aquí que no estoy haciendo bien. Y me acuerdo mucho que en aquel entonces yo estaba leyendo mucho el proceso de Kotter. Kotter habla mucho de un proceso de cambio donde vaya desde el principio a dar resultados. Y de quizá es que no estoy dando resultados. La siguiente sesión del grupo T fue centrarnos al grupo a dar resultados. ¿Y qué pasó? Pues como varita mágica, al día siguiente ya estábamos dando resultados. Entonces luego llegó, me acuerdo muy bien, mi jefe y me dijo, si lo hubiera cerrado, te hubiera corrido. Como ya estaba dando, lo que te dicta son los resultados, alcanzar Claro. resultados es lo que te da el camino, ¿no? Ya después no lo voy a decir, pero me gané hasta un boleto de avión para ir con mi familia a cualquier parte del mundo, que hasta el momento no lo he cobrado,
no me da tiempo de cobrarlo, pero ya algún día lo cobraré, porque los resultados por añadidura te dan grandes satisfacciones. Pero está en lo que tú dices, cuando dijiste la palabra resultados, Patricia, es la parte clave, ¿no? Claro, Para lograr reforzar las cosas, ¿no? que no quiere decir eso que se dejen todas las emociones de lado, sino tratar de hacer esa sinergia de la que hablabas al principio, ¿no? Contamos con un montón de cosas dentro de una organización y encima la influencia del entorno, afuera. El poder congeniar esto y enfocarlos al resultado, porque en definitiva la empresa se crea para generar resultados también. Esa es la parte que no debemos perder de vista. Sin duda es la brújula. Les tengo que compartir que a pocas personas se los he compartido, pero como siento muy buena vibra y energía ahorita en este espacio y conectado en la parte de la sincronización contigo, Patricia, es que justamente en diciembre del año antepasado, cuando empezamos a escuchar del COVID, que lo veíamos, escuchamos allá, algo allá en China, Sí. y algo muy lejano, y llegaba aquí en enero, y seguíamos viendo lejano, y llega marzo, nos asustamos cuando empezó a haber el primer caso en México, cuando se empezó a desencadenar, cuando empezó a haber enfermos, empezó a haber muertes, y entonces de repente nos vimos en la necesidad de decir, todos confinados, ¿no? Nosotros como instituto en la educación nos dijeron al encierro, ¿no? Entonces yo empecé, ¿saben qué? Pues a contar, a decir, con cuánto cuento, con cuántos cuento para hacer frente a la situación, en lugar de ver las necesidades y planear con base a lo que está sucediendo en el medio entorno. Entonces empecé a decir, pues a ver cuánto tengo que poner de mi bolsillo, cuánto tengo ahorrado, porque empecé a ver, a presupuestar y a ver pérdidas. Pero ¿qué es esto? Me acuerdo muy bien platicando con colegas del INESCO, consultores, maestros, pues me venía a decir, pues tenemos que actuar, tenemos que hacer, y no estar en el miedo o en el temor. Y todo lo migramos a distancia, todo lo traemos digital hoy en día, el 99%, y eso nos llevó a tener el año más productivo de INESCO, porque todo lo llevamos a adaptarnos a las condiciones del entorno, ¿verdad? Y sobre las necesidades planear. Hoy en día les diré que con la gran fortuna teníamos ahí un proceso de certificación que decíamos, bueno, lo teníamos de manera presencial y lo migramos con el equipo ITIN a manera a distancia. Y ahorita ya estamos hablando de la cuarta generación que vamos a terminar, ya hicimos un libro digital, ya estamos en la primera certificación de desarrollo organizacional, ya vamos por la segunda certificación de desarrollo organizacional, ya vamos a sacar una certificación de desarrollo organizacional empresarial, ya estamos por abrir la generación 61 de desarrollo organizacional. Entonces, todo esto porque nos adaptamos. Yo era el más resistente a hacerlo a la distancia. Tengo que compartir que mis dos grandes experiencias más grandes en 30 años en consultoría han sido a distancia. Mi gran experiencia en el ámbito de posgrado de educación ha sido a distancia, cuando yo era uno de los más resistentes a hacerlo a distancia, ¿no? Yo creía que no podías interactuar, que no podías ver las emociones, que no podías sentirlas, y hoy en día soy un convencido que aún en la distancia se pueden lograr grandes cosas y hasta más grandes que las que se viven a veces de manera presencial, ¿no? Claro, claro. Sí, yo hace mucho tiempo, y no sé si te acordás, pero yo decía, ¿cuándo lo van a hacer en línea? No, y Sí. faltaba No lo muchísimo. hacíamos, no lo hacíamos. No. Pero sí es importante estas adaptaciones. Pero como yo digo siempre, no hay nada que sea ni mejor ni peor. No es que, es mejor presencial, es mejor en línea. Son diferentes. Y en esas diferencias encontrar qué cosas nos hacen sentido y nos favorecen más. Porque creo que es importante adaptarse a todo hoy en día. Hoy en día no nos queda otra, digamos. Así que, Pero no está fácil, Patricia, porque no, ahorita nosotros lo vivimos, estamos en esta situación de lo presencial y a distancia. Nos está pasando con la parte del sector educativo. Hoy ya el discurso es, hay que regresar a la parte presencial, pero no es obligatorio. claro. Puedes estar a distancia. Como está la ley de educación superior y como está la reglamentación, o es presencial
o es a distancia. Claro. No hay un modelo mixto, pero lo que nos está diciendo la parte del entorno es que tenemos que estar manejando modelos mixtos, lo que se está mal llamando los modelos híbridos. Entonces, están diciendo la mezcla que, bueno, no es obligatorio, unos pueden venir, otros no, y luego vemos, y luego, ¿en dónde está otra vez la parte de la necesidad, la parte de la planeación? Yo pienso y creo y considero que no tenemos que sacrificar el bienestar, tenemos que ver por el bienestar y tenemos que planear, ¿no? Sí, tenemos que adaptarnos a la reglamentación, pero tenemos que ir a la situación a través de este modelo sociotécnico, ¿no? Esta parte social, esta parte tecnológica y esta parte estructural. La tecnología no lo va a hacer, lo tiene que hacer la parte social, lo tenemos que hacer las personas. Lo que les platicaba de esta experiencia en el World Trade Center no se iba a solucionar desde adentro, teníamos que solucionar desde afuera, ¿verdad? Los que estamos viviendo la complejidad. Y igualmente, tenemos que resolver, todos tenemos que sumar nuestro granito. Ahí recuerdo otro principio que dice el doctor Castaño, que es muy fácil hablar de cambio, es difícil vivir el cambio desde uno mismo, ¿no? Entonces, todo esto suena muy bonito que lo estemos platicando, pero tenemos que vivirlo. Y el otro principio es, el cambio empieza por uno mismo. Tenemos que aportar también en esta situación. Es complejo, realmente es difícil, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que más cuestan, pero también he visto por la gente que me rodea, ¿no? Por el estar más conectada con la gente, de que ha habido un gran cambio en la sociedad general, en todas partes del mundo, el tratar de mirar un poquito más para adentro, no como una cuestión de ego, sino como una cuestión de crecimiento. Y creo que eso nos va a salvar. Tengo la Sin duda. esperanza que nos vaya a salvar. Y hay un momento oportuno para hacer desarrollo organizacional, Es es ahora, ahora, ¿no? es ahora. Han puesto el escenario para estar toda la necesidad de requerimiento de cambio, ¿verdad? Entonces, si hay un momento para poder entrar con las técnicas, las herramientas, los instrumentos, los modelos, las metodologías, los métodos, es ahora, ¿no? Ya lo estamos haciendo, ¿no? De una u otra forma lo hemos venido haciendo, pero ahorita los reflectores están puestos para que lo podamos hacer, ¿no? Y entonces ya de alguna manera estamos ahí en ese terreno. No es fácil, pero bueno, para eso están hechos los deoístas, ¿verdad? Para eso estamos hechos nosotros, ¿no? Exacto. Y tenemos la gran fortuna que yo, hablando otra vez de esta parte de la sincronización, yo digo en las coincidencias y en la parte de decir nada es casual, sino más bien es causal, tenemos la gran oportunidad de encontrar la causa para ir hacia el efecto, ¿no? Por algo estamos en este momento preciso, ¿no? Wow, sí, sí, no, nada es porque sí. Tenemos algunos comentarios, si Qué querés. bueno, me da gusto. Aquí Gerardo Suárez dice, refiriéndose, me imagino, a la primera parte que habías comentado esa pregunta, dice, es una pregunta que puede dar mucho de qué hablar. Yo resaltaría la importancia de confiar en las personas en todos los procesos de cambio. Cada persona tiene su lugar importante y necesario, y cuando se aprecia cada aportación se puede generar un cambio profundo. Felicidades, Pati y Héctor, un invitado de lujo, sí, por supuesto que sí. También Gracias. Marta González, Qué bueno. Ivonne Borden dice excelente, Alma Delia te aplaude, Mari Carmen Hinojosa nos saluda a los dos. Qué También bueno. está Inquiné, una mirada inteligente, dice, hola Héctor, el mundo, interesantísima plática. Y Qué por bueno. supuesto, no podía faltar Alberto Castaño Zorrilla, también con sus felicitaciones para su hermano, que yo sé que te admira mucho. Dice, una gran propuesta para hablar sobre el DO. A ver, que se me fue ahí. También está, ahí está. Éxito en un gran espacio cognitivo disruptivo de gran trascendencia. Con todo, Pat, me dice. Bueno, Mónica Ortiz dice, sí, también muy cierto, deja saludos. Y bueno, ya nos quedan 4 minutos, 5 minutos más para terminar. Sí, se fue volando el tiempo. No sé si querés decir algo más, un mensaje de esos que das siempre tan inspiradores y tan alentadores. Muchas gracias. Pues no, como decías, me apasiona hablar mucho de DO
quisiera poder platicar, compartir muchas cosas más. Realmente ahorita pienso muchísimas anécdotas que tuve el gusto de vivir con el doctor Castaño, muchísimas experiencias, pero me quiero quedar con esta parte final de poderles recomendar, ¿no? El desarrollo organizacional es un proceso de ayuda, ¿no? Muchos de los que estamos involucrados, y yo aplaudirte, Patricia, por generar este espacio, porque es un espacio de ayuda, de ayudarnos a todos, de compartir, de darnos a escuchar, de que nos escuchen en la parte del DO, de hacer el DO y de que entiendan realmente lo que es desarrollo organizacional, pero igualmente de podernos conjuntar y redoblar esfuerzos para esta grandiosa disciplina que llegó en los 70 a nuestro país, que medio se fue y que desde hace unos años ha regresado y tenemos grandes referentes para poder trabajar el DO y trabajar mucho en esa parte fundamental del proceso de ayuda. Y también esto que platicamos del modelo sociotécnico, ¿no? Entender que el DO trabaja en la parte social, en la parte técnica y en la parte estructural, pero teniendo como valor prevaleciente el valor humano. Y lo que decíamos, que debe de llevar a producir realmente un bien común, porque a veces se habla de que a veces la organización busca ganar y pierde el empleado, a veces gana el empleado y pierde la organización. No, es un proceso de ganar. Como bien lo decía el doctor Castaño, todo proceso de DO debe de traer un bienestar para la organización, pero también para las personas. Y es el valor humanista, ¿no? Tener muy claro qué es la parte humana, ¿no? Y estar en la parte de uno de los elementos fundamentales, lo que decíamos de la comunicación, los acuerdos, el entendimiento. Una de las grandes problemáticas es la comunicación organizacional. Una de las grandes soluciones es la comunicación. Y como decías, en la parte inspiradora, ya porque me quedan unos minutos, también traía en la parte de la analogía aquí un globo. Tenés todo el tiempo que quieras, yo por vos. Yo también la parte de la audiencia, se me ocurrió hace un momento que a veces nos pasa en la analogía usual y inusual, que la organización es como de repente nos encontramos algo así como el nudo y esta parte compleja de decir el nudo viene de nudos y es un punto clave. A veces en la organización encontramos un punto clave, de repente un globo, una situación y decimos, ¿qué hacemos? ¿No? Diría uno, me lo encuentro, pues fácilmente lo que voy a hacer es inflarlo, ¿verdad? Entonces lo inflo y lo que diría, pues tengo que hacer algo con él, pues le hago el nudo, porque si no le hago el nudo se me va, ¿verdad? Se me deshace, se me desinfla, ¿verdad? Se me desaparece. Entonces tenemos que hacer y luego decir, ¿qué es el nudo? Pues es a veces como la organización, este globo, ¿no? ¿Qué hacemos con un globo? Tú comentaste en la plática una palabra clave. Yo se la escuché por primera vez al doctor Darrelo Castaño. No existen cambios graduales, lo que existen son cambios profundos, ¿no? Tenemos que hacer que la organización viva un cambio profundo, que nuestra sociedad viva un cambio profundo, que realmente trascienda el momento en la salud, en el bienestar, en las personas y que logremos procesos de ganar. Alguien diría, ¿y ahora qué hacemos con este globo? Yo les preguntaría, ¿y ahora qué hacemos? Alguien diría, bueno, pues vuélvelo a utilizar, pero se dan cuenta, es muy difícil deshacer un nudo de un globo, queda muy apretado. Alguien diría, pues haz una figura, ¿verdad? Pero bueno, ya no me da para hacer una figura de este globo, ¿no? Alguien diría, haz un cambio profundo de este globo. ¿Cuál podría ser un cambio profundo? Pues eso. Rómpelo, deshazlo, para que se vuelva a crear algo, ¿no? Entonces yo invitarlos a todos que realmente realicemos cambios, ¿no? De ser posible que sea con estrategias, metodologías, técnicas, herramientas como es en la parte del Lego. Me voy a aventar un comercial porque pues vengo de mi alma mater, que tengo dos almas mater, pero el alma mater más fuerte que me hizo ser desde hace 30 años deoísta, y ser deoísta no es una secta ni una religión, sino es amar y hacer desarrollo organizacional. Decirles que el INESCO, ahí estamos con los brazos abiertos para recibirles, estamos promoviendo la generación 61 de desarrollo organizacional. Me voy a atrever a aventar, ahorita sacarme un palomazo, decir, todo aquel que se meta a la página y que diga que estuvo en este espacio digital y que lo oyó en hacer y deshacer el DO,
pues le vamos a estar otorgando beca, descuentos. Tenemos la certificación el 25 de junio, la certificación de iChange de cambio inteligente. También me estoy aventando aquí con el iTeam y que les pido una disculpa porque no me vayan a escuchar. También descuentos por ahí. Vamos a abrir también la de certificación de DEO el 6 de agosto, la segunda generación, porque íbamos con la sexta de Light Change. Entonces también descuentos y bueno, ahora sí que aventar la casa por la ventana para que se animen para entrarle a este mundo fascinante del desarrollo organizacional, ¿no? Entren a la página de Inespo, www.inespo.com, ahí viene la información. También me pueden contactar vía Facebook, vía WhatsApp, mi celular está muy fácil, 55 54 34 7589, 55 54 34 7589. Como decía el doctor Castaño, pues ayudar. Yo les tengo que compartir, yo soy una persona muy abocada a resultados, pero tuve un gran sensei que fue el doctor Castaño. No puedo ni limpiarle los zapatos de todo lo que él hizo en favor de las organizaciones y de las personas, pero trataré de hacer un esfuerzo de empezar en esos principios de cambiar por uno mismo, y he tratado de hacerlo a lo largo de mi vida, y por eso también estudié un doctorado en desarrollo humano. Y pues decirles que ánimo, ¿no? Así como empecé con la parte del entusiasmo, decirles que el ánimo no decaiga, ¿no? No. Debe ser lo último que decae. Una frase del doctor Castaño que me viene ahorita a la mente es: no sacrificar el fondo por la forma. Hoy viví con ustedes una cuerda, un globo, platicar de muchas cosas, pero la parte fundamental es el fondo. Todo esto que platicamos, Pati, que decías mucho de la parte humana, los retos, los resultados, las organizaciones, la sociedad, los principios, los valores, el modelo sociotécnico, etcétera, es el fondo, ¿no? No sacrifiquemos el fondo. La forma nos ayuda mucho, pero si no le damos prioridad al fondo, perderemos la brújula, lo que decíamos, esta brújula que nos da el desarrollo organizacional. Pues a mí fue un gusto, ya le robé 2 minutos, no me lo vayan a cobrar. No, yo se los pago con todo gusto. Estamos encantados, Héctor, y bueno, sabemos que vas a volver a compartir con nosotros otros espacios también y otros temas, y te agradezco muchísimo porque sí sos un referente y lo sabes, hay mucha gente que te admira, te sigue, y eso para nosotros y para todos los deoístas es una fuerza muy grande también, y nosotros nos tenemos que unir, tenemos que aprender a dar a traspasar este conocimiento de lo que es el DO, la importancia que tiene y para qué sirve, porque que no quede solo en una teoría. Y creo que poco a poco lo estamos logrando. Así que yo te agradezco muchísimo, y bueno, ya dijimos dónde te encontrábamos. De todos modos, volvé a dar tu número por las dudas. A ver, alguien que te quiera contactar. Mi número de nuevo, pero si no, antes darte gracias a ti, Pati, porque realmente que tú generes este espacio con el único interés de ayudar en beneficio del desarrollo organizacional es aplaudible. Yo las veces que me quieres invitar y las veces que quieres que te apoye, ahí estaré dispuesto con todo gusto. Y va de nuevo la parte de la página de Inespo, www.inespo.com. Ahí ya me comprometí para la parte de becas, descuentos y demás para la maestría. Próximo 14 de junio se abre lunes y miércoles. Ahorita estamos aperturando la de sábados, anímense para entrar. Y igualmente estamos con la certificación 25 de junio, la sexta generación de iChange, cambio inteligente, y el 6 de agosto la de iDo, segunda generación, y próximamente la empresarial. Mi celular para entrar en el WhatsApp y estar en contacto, 55 34 75 89. Agradecerte, Patricia, por favor, aplaudirte, y enhorabuena por estos espacios. Bueno. Que sean muchos más y que tengas el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, los comentarios de Jesús Orduña, María Rodríguez, ABZ Consultores, Manuel Rodríguez, María Rodríguez también te saluda. Así que, bueno, a todos muchas gracias por estar aquí, y nos veremos el martes que viene. Entonces, muchísimas gracias. Un abrazo, cuídense mucho. Bye, bye.